A las 2:17 de la madrugada me levanté a buscar agua. Llevaba una hora despierto mirando el techo, con ese insomnio sordo que te deja en un estado extraño, donde no estás dormido, pero tampoco estás del todo presente. Me incorporé despacio, sin hacer ruido, porque así llevo años moviéndome por esta casa de noche. Un hábito que quedó de cuando Marisol estaba enferma, y cualquier crujido del suelo podía despertarla. Un hábito que ya no sirve para nada, pero que el cuerpo mantiene por su cuenta, sin pedirle permiso a nadie. Caminé descalzo por el pasillo. La puerta de mi dormitorio quedó entreabierta detrás de mí. Desde el fondo del corredor llegaba una luz tenue, la pantalla del televisor que había dejado encendido en el salón sin querer antes de acostarme. Pensé en apagarlo. Eso fue lo único que pensé en ese momento. Entonces, escuché voces. Si estás aquí por primera vez, quédate. Lo que vas a escuchar no te lo va a contar nadie más. Y la vuelta que da esta historia, te lo garantizo, no la vas a ver venir. Me detuve en seco a mitad del pasillo. Las voces eran bajas, pero no lo suficiente para esa hora. Eran tres. 3 voces distintas dentro de mi propio salón a las 2 de la madrugada. Reconocí la de mi hijo de inmediato, ese tono suyo que mezcla seguridad con impaciencia, el mismo que usaba de niño cuando quería algo y ya creía que lo merecía antes de pedirlo. La segunda voz era de Nerea, su mujer. La tercera no la identifiqué de entrada. Era una mujer. Hablaba con una precisión peculiar, despacio, como alguien que ha ensayado muchas veces lo que tiene que decir y sabe exactamente cuánto terreno puede pisar. Me acerqué a la puerta del salón, estaba entreabierta. La rendija dejaba pasar la luz amarilla de la lámpara del rincón, la misma que Marisol eligió hace más de 20 años, en una tienda pequeña de lavapiés, y que yo no he cambiado, porque no encuentro ninguna razón para hacerlo. Hay cosas que uno mantiene sin saber muy bien por qué. Quizás porque cambiarlas sería admitir que el tiempo siguió avanzando, aunque uno no lo autorizara. Me pegué al marco de la puerta sin respirar. Vi primero los papeles. Una pila gruesa sobre la mesa del comedor, ordenada con esa precisión que tienen las personas acostumbradas a manejar documentos legales. Encima de todo, una estilográfica negra, colocada en diagonal sobre el borde de los folios, con una exactitud que no era casual. Luego vi la mano de Adrián, apoyada sobre el respaldo de la silla, completamente relajada. La postura de alguien que no tiene ninguna duda sobre lo que está haciendo. Y entonces lo escuché decir, con esa misma calma que me detuvo el corazón en el sitio: «El viejo firma mañana o lo internamos. Ya tengo los papeles listos». El cuerpo reacciona antes que la cabeza. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de entrar por mis oídos, la mano con el vaso de agua se tensó sola. Los nudillos se me pusieron blancos. El frío del cristal se me clavó en la palma como si de pronto pesara 4 veces más. En el dormitorio al fondo del pasillo, seguía sonando la televisión que había dejado encendida. Una música de fondo indistinta, y ese sonido absurdo fue lo único en lo que pude pensar durante los segundos que tardé en recobrar el aliento. La mujer desconocida respondió algo sobre plazos procesales y sobre un informe que ya estaba redactado. Hablaba de mí. Hablaba de mi nombre, de mi número de identificación fiscal, de mi capacidad para gestionar mis propios asuntos, como si yo fuera un expediente abierto encima de esa mesa y no el hombre que llevaba durmiendo a 10 metros de ella toda la noche. Nerea dijo algo que no llegué a escuchar completo, y luego se rió. No fue una carcajada. Fue algo peor que una carcajada. Un sonido breve, satisfecho, de quien ya considera ganada una partida que el otro ni sabe que está jugando. Me aparté del marco sin hacer el menor ruido. Retrocedí por el pasillo con los mismos pasos lentos y medidos con los que había llegado, controlando cada movimiento, conteniendo incluso la respiración, hasta que estuve lo bastante lejos. Entré en el dormitorio. Empujé la puerta hasta dejarla en la misma posición exacta en que estaba antes. Me senté en el borde de la cama, en la oscuridad, con el vaso de agua todavía en la mano. Tardé un momento en soltarlo. Cuando lo apoyé en la mesilla, el sonido del cristal contra la madera me pareció enorme, aunque apenas fue un roce. 41 años llevo trabajando.
Empecé de auxiliar administrativo con 19 años en una delegación de Hacienda donde los legajos se guardaban en carpetas de cartón atadas con cordel. Estudiaba Derecho Fiscal por las noches con un manual prestado y un bolígrafo que tenía que durarme el mes entero. Viajaba en tren cada mañana con una cartera que pesaba más que yo, cambiando de andén en Atocha, con los zapatos mojados porque en aquel invierno llovió sin parar durante semanas. A los 28 ingresé en el Cuerpo de Inspección de Hacienda tras 5 intentos. Me rechazaron 4 veces. La quinta entré el primero de la promoción. Pasé 3 décadas revisando declaraciones, localizando cuentas que no debían existir, sentándome frente a personas que creían haber construido algo impenetrable y que se quedaban en silencio absoluto cuando yo ponía el papel correcto delante de ellos. No porque yo fuera más inteligente que ellos, sino porque sabía dónde mirar cuando nadie esperaba que mirara. Nunca imaginé que tendría que usar eso dentro de mi propio salón. Me quedé sentado en la oscuridad varios minutos. No lloré. No me levanté de golpe ni fui a abrir esa puerta. Hice lo único que 30 años de trabajo te enseñan a hacer cuando te encuentras frente a algo que no esperabas. No moverme hasta tener claro exactamente qué tenía delante. Lo que tenía delante era esto. Mi hijo de 27 años, abogado por una carrera que yo pagué hasta el último examen, estaba sentado en mi salón en mitad de la noche planificando presentar un informe psiquiátrico sobre mí, firmado por un médico cuyo nombre no conocía, con el objetivo de forzarme a ceder el control de mis bienes antes de que yo tuviera oportunidad de defenderme. Y al lado de él, su mujer riéndose, y frente a él, una abogada con los documentos ya preparados. Aquello no era una conversación, era una operación, y llevaba tiempo en marcha. Pensé en cuántas veces habría tenido esa reunión antes de esta noche. Pensé en las 2 últimas visitas de Adrián, en cómo se quedaba mirando la estantería donde guardo las escrituras, en cómo preguntaba por mi salud con ese cuidado nuevo que yo había interpretado como señal de que por fin estaba madurando. Pensé en la última vez que cenamos juntos, en cómo me dijo que me veía un poco cansado y que tenía que cuidarme más. Yo le agradecí la preocupación. Le dije que estaba bien, que el trabajo seguía siendo exigente, pero que lo llevaba. Él asintió con esa sonrisa suya. Nerea también sonrió. Ahora entendía esas sonrisas. Alargué el brazo hacia la mesilla y cogí el teléfono. La pantalla me cegó un instante, los ojos todavía sin acostumbrarse a la luz. Abrí la aplicación de grabadora de voz. Moví el dedo despacio y pulsé el botón rojo. El contador empezó a correr en silencio. Puse el teléfono boca arriba sobre la almohada, con el micrófono orientado hacia la puerta. No sabía si desde esa distancia captaría algo útil. No importaba. Era lo único que podía hacer en ese instante que no fuera quedarme paralizado escuchando el sonido de mi propio mundo derrumbándose. Luego, entré en los contactos. Hay un número que no había marcado en 10 años. Lo tenía guardado con un nombre sin apellido, como si en algún momento hubiera pensado que sería suficiente con reconocer las primeras letras. Tomás, mi hermano mayor. 58 años. Tabelión jubilado en Zaragoza. Voz de hombre que ha visto demasiado y aprendido hace tiempo a no decirlo todo de una vez. La última vez que hablamos fue en una discusión que yo di por cerrada, convencido de que tenía razón. Guardé esa certeza durante 10 años, como quien guarda un documento que ya no necesita revisar. Pero sentado en esa oscuridad, con las voces de mi hijo llegando amortiguadas desde el salón, empecé a preguntarme si Adrián tenía algo que ver con lo que nos separó. Era un pensamiento que no podía sostener todavía. Era demasiado para esa noche, demasiado junto a todo lo demás, pero el número estaba ahí, y en ese momento no tenía a nadie más. Marqué. Sonó 2 veces. Pensé que no lo cogería, que a esa hora tendría el teléfono en silencio o en la mesilla de otra habitación, que tal vez ya ni guardaba mi número. Luego escuché su voz, espesa de sueño pero inmediata, sin rastro de sorpresa, como si hubiera tenido el teléfono cerca toda la noche esperando exactamente esto. Eugenio. Solo mi nombre,
sin pregunta, sin reproche por la hora, sin los 10 años de silencio en medio. Solo mi nombre dicho con una calma que por alguna razón me dejó sin palabras durante unos segundos. Desde el salón seguían llegando voces, tranquilas, organizadas, como si lo que estaban planeando fuera lo más razonable del mundo. Cerré los ojos. Respiré una vez. «Tomás», dije, «necesito que vengas a Madrid». Hubo una pausa breve. Solo una. «Dime cuándo». La foto lleva ahí 16 años. Está en la estantería del pasillo, entre 2 libros de procedimiento fiscal que ya nadie abre, dentro de un marco de madera oscura que Marisol eligió, porque decía que el marco plateado era demasiado frío para una imagen de familia. En la foto salimos los 3. Adrián tiene 11 años. Lleva una camiseta de rayas azules y blancas que yo le compré en un mercado de Santander durante unas vacaciones que costaron más de lo que debían y que valieron cada céntimo. Marisol está a mi derecha, con el cabello suelto, riéndose de algo que alguien dijo justo antes de que sonara el obturador, y yo estoy en el centro, con la mano en el hombro de mi hijo, mirando a la cámara con esa expresión seria que tengo en todas las fotos y que mi mujer siempre me reprochaba con cariño. «Eugenio, que es una foto, no una declaración de la renta». Eso me decía, y yo sonreía y salía igual en la siguiente. Esa foto es lo primero que veo cuando cruzo la puerta de casa. La veo cada mañana al salir y cada noche al volver. Y durante los últimos 9 años la he mirado con la tranquilidad equivocada de quien cree que lo que está enmarcado no puede hacerle daño. Para entender lo que pasó esa noche, necesito que entiendas lo que construí antes de ella. No para que sientas lástima, que no la necesito, sino porque lo que se pierde solo duele de verdad cuando sabes exactamente lo que era antes de romperse. Empecé en Hacienda con 19 años, en una delegación del centro de Madrid, donde los funcionarios mayores me miraban con esa mezcla de indiferencia y condescendencia, reservada para quienes todavía no han demostrado nada. Llegaba el primero y me iba el último, no por estrategia, sino porque en casa no había nadie esperándome, y el trabajo era lo único que tenía sentido ordenar. Mi padre había muerto cuando yo tenía 14 años, de un infarto fulminante en la escalera del edificio. Mi madre trabajó de costurera hasta que las manos no le dieron más. Tomás, mi hermano mayor, ya se había marchado a Zaragoza a estudiar para notario. Éramos una familia de personas que se querían sin saber muy bien cómo decírselo. Los primeros años los pasé preparando oposiciones por las noches con un manual de derecho tributario que tenía las esquinas dobladas de tanto usarlo. Viajaba en tren a las delegaciones provinciales con una cartera de cuero marrón que pesaba como un muerto, porque dentro iban los legajos que por entonces todavía se transportaban en papel. Negociaba regularizaciones con empresarios que llegaban creyendo que podían intimidar a un funcionario de 22 años. Se equivocaban. Aprendí muy pronto que el tamaño de la voz de un hombre no guarda ninguna relación con la solidez de sus cuentas. En 1994 llegó el primer ordenador a la oficina. Un equipo de sobremesa con pantalla de fósforo verde que tardaba 4 minutos en arrancar y que el jefe de sección trataba con la misma desconfianza que si fuera un animal desconocido. Lo aprendí a manejar en 2 semanas y empecé a ayudar a los compañeros mayores, que me lo agradecían con el café de la máquina del pasillo y con esa camaradería callada que se construye entre personas que comparten muchas horas sin necesitar explicarse demasiado. Conocí a Marisol en la primavera del 95. Trabajaba como auxiliar de archivo en el mismo edificio, en la planta de abajo. Nos cruzábamos en el ascensor, en la cola de la cafetería, en el umbral de la puerta cuando coincidíamos saliendo a la misma hora. Durante 3 meses no pasó de ahí. Yo no era un hombre de iniciativas sentimentales. Ella tampoco era de las que simplificaban las cosas. Pero una tarde de mayo, cuando bajamos juntos en el ascensor y se cortó la luz un instante y los dos nos quedamos en silencio en la oscuridad durante 4 o 5 segundos, algo cambió sin que ninguno lo nombrara. Esa misma noche la invité a cenar. Nos casamos en el 98,
ceremonia pequeña en la parroquia del barrio de ella, con los padres de ambos, Tomás de testigo, 3 amigos míos de la delegación y 4 amigas suyas de toda la vida. El banquete fue en un restaurante de la calle Mayor que ya no existe. Tomamos vino de la Ribera del Duero y bailamos hasta pasada la medianoche con un casete que Marisol había preparado semanas antes, eligiendo cada canción con esa atención que ella ponía en todo lo que consideraba importante. Adrián nació en el año 2000, el 17 de marzo, a las 4:20 de la madrugada. Yo estaba en el pasillo del hospital desde las 11 de la noche anterior, incapaz de sentarme, incapaz de leer la revista que había cogido del mostrador de recepción sin darme cuenta de lo que hacía. Cuando la enfermera salió y me dijo que todo había ido bien, tuve que apoyarme en la pared, no por el alivio, sino porque de pronto el mundo tenía un peso diferente y yo todavía no sabía cómo cargarlo. Entré en la habitación. Marisol estaba agotada, con el cabello pegado a la frente y una sonrisa que todavía hoy no sé describir con palabras precisas. Me puso a Adrián en los brazos. Era tan pequeño, tan absolutamente pequeño. Le miré la cara y aparté todo pensamiento que no fuera ese momento, porque no había otro lugar en el mundo donde tuviera sentido estar. Los años que siguieron fueron los más llenos que he tenido, no los más sencillos, sino los más llenos. Marisol siguió trabajando hasta que Adrián cumplió 3 años y luego decidió quedarse en casa, decisión que tomó sola y que yo respeté, aunque supuso ajustar muchas cosas que hasta entonces daba por sentadas. Aprendí a llevar la contabilidad doméstica con la misma precisión que aplicaba en la repartición. Aprendí también con mayor dificultad que un expediente fiscal se puede cerrar y un niño no. Que hay conversaciones que no admiten el aplazamiento de quien llega con la cabeza todavía en los números del día. No siempre lo conseguí. Hubo tardes en que Adrián quería contarme algo del colegio y yo llegaba sin haber dejado del todo la oficina en la oficina. Hubo fines de semana prometidos que el trabajo se tragó sin aviso. Hubo una función de fin de curso en la que no estuve porque había una inspección urgente que no podía esperar. Y Marisol no me lo reprochó directamente, pero guardó el programa del acto en el cajón de su mesilla y yo lo encontré meses después, y no dije nada porque no había nada útil que decir. Eso también forma parte de lo que hay que contar, lo que uno construye con las manos y lo que deja sin construir sin advertirlo. Adrián creció siendo un chico aplicado, ordenado, seguro de sí mismo desde muy joven. Sacaba buenas calificaciones sin que nadie tuviera que sentarse a su lado a presionarle. Cuando me dijo que quería estudiar Derecho, no me sorprendió. Tenía esa manera de pensar estructurada, de encontrar el argumento correcto para cada situación, que yo reconocía porque en ciertos aspectos se parecía a la mía, aunque él nunca lo habría admitido en voz alta. Pagué la carrera sin dudarlo. Matrícula, libros, el apartamento en Chamberí cuando en segundo año decidió que prefería vivir solo, los gastos mensuales mientras estudiaba, los viajes que no eran baratos, pero que tampoco eran el momento de escatimar. Lo hice sin llevar la cuenta, porque cuando uno quiere a alguien no debería necesitar llevarla. Ese fue uno de mis errores. No llevar la cuenta no porque fuera generoso, sino porque no quería ver lo que la cuenta me habría mostrado. Marisol murió en enero de 2016. Después de 14 meses desde el diagnóstico. Cáncer de ovario. Estadio 3 cuando lo encontramos. Estadio 4 antes de que los tratamientos terminaran de intentarlo todo. Adrián tenía 16 años cuando supimos lo que era. 18 cuando ella se fue. Le vi crecer en esos 2 años de una forma que no tiene nombre exacto. Le vi aprender a cocinar para no depender de mí cuando yo pasaba noches en el hospital. Le vi llegar a la habitación de su madre después del colegio, todos los días sin que nadie se lo pidiera, y sentarse en la silla junto a ella y leerle en voz alta o simplemente quedarse callado, acompañándola con esa quietud que algunos adultos nunca aprenden. Eso también lo recuerdo, y es precisamente lo que hace que todo lo demás sea más difícil de colocar en su sitio. Cuando Marisol murió, me quedé solo con Adrián, en una casa que de repente tenía demasiado espacio.
Los dos nos movíamos por ella sin saber del todo qué hacer con tanto silencio. Él terminó el bachillerato, entró en la universidad, comenzó a construir su vida hacia adelante. Yo seguí trabajando porque es lo que siempre he sabido hacer cuando no sé qué otra cosa hacer. No es una virtud, es un mecanismo, y durante años me funcionó lo suficiente para no tener que examinar demasiado lo que había debajo. Adrián se licenció en Derecho hace 4 años. Empezó en un despacho pequeño del centro, se compró ropa nueva, cambió el corte de pelo, comenzó a hablar de casos con esa mezcla de entusiasmo y distancia profesional de los abogados jóvenes que todavía creen que todo se resuelve con la norma correcta. Conoció a Nerea en una cena de compañeros. Me la presentó 3 meses después en un restaurante cerca de mi casa, un viernes por la noche. Nerea Ibáñez Castillo, 24 años entonces. Muy segura de sí misma para ser la primera vez que conocía al padre del hombre con quien salía. Me habló de sus planes, de los viajes que habían hecho juntos. Hablaba bien, con esa soltura de quien sabe cómo resultar agradable cuando le conviene. Me cayó bien aquella noche. Eso también es parte de lo que hay que decir. Se casaron el año pasado en una finca a las afueras. Yo fui solo. Me senté en primera fila. Aplaudí cuando entraron al altar. Brindé con el vino que eligieron ellos y que era demasiado dulce para mi gusto, pero que bebí sin decir nada, porque no era el momento para mis preferencias. Las visitas de Adrián después del casamiento cambiaron, no en la frecuencia, que incluso aumentó, sino en la forma. Antes venía, cenábamos, hablábamos de su trabajo, se marchaba. Ahora venía, y había algo diferente en cómo se movía por el apartamento. Una atención nueva, dirigida hacia los rincones donde guardo lo que no se mueve. La estantería con las escrituras, la carpeta verde con el seguro de vida y el fondo de pensiones, el archivador gris con los extractos bancarios. No los cogía. No preguntaba directamente, pero miraba. Y hay una diferencia entre alguien que mira tu casa porque la conoce y alguien que la mira porque está calculando algo. Lo noté. Lo noté y lo guardé en ese compartimento, donde uno mete las cosas que prefiere no examinar todavía, porque examinarlas significaría tomar decisiones para las que todavía no se siente listo. Hace 6 meses, después de ayudarme a configurar el acceso digital a mi cuenta bancaria en el ordenador de casa, Adrián me pidió una copia de la llave del apartamento. El argumento que me ofreció era coherente, tranquilizador y construido sobre algo real. Me recordó el episodio de tensión arterial del año anterior, cuando estuve 2 días en observación, y él tardó casi 1 hora en llegar porque no tenía manera de entrar si yo no podía abrirle. Para que no vuelva a pasar eso, papá, solo por si acaso. Le di la llave. Me sentí bien dándosela. Me sentí como un padre que acepta que su hijo adulto se ocupa de él. Me sentí, por un momento, menos solo. Esa llave estaba ahora en algún bolsillo de Nerea, mientras las voces en el salón seguían organizando mi futuro sin que nadie me hubiera consultado nada. Esa fue la última noche que viví sin saber lo que sé ahora. Y lo que todavía no sabía era que lo peor no era lo que había escuchado. Lo peor era lo que aún no había descubierto. El sobre llegó un martes por la mañana, mezclado entre la propaganda del supermercado y el recibo mensual de la comunidad de vecinos. Blanco, tamaño folio, sin ventanilla. En el remite ponía el nombre de una clínica privada de Madrid que no me decía nada. En el destinatario, el nombre de Adrián. Lo giré 2 veces entre los dedos. No era extraño que algún correo de mi hijo llegara todavía a mi dirección. Había vivido aquí hasta los 20 años y ciertos registros tardan en actualizarse, o simplemente nunca lo hacen. Habitualmente los dejaba apoyados en la estantería del recibidor para dárselos en la próxima visita, y no le daba más vueltas. Pero este no era un extracto bancario ni una citación de la mutua. En la esquina inferior izquierda, en letra pequeña, debajo del nombre de la clínica, había una referencia de expediente. Y dentro de esa referencia, claramente visible porque el papel era fino y la luz de la mañana entraba directa por la ventana del recibidor, se adivinaba mi nombre impreso en el interior. No abrí el sobre. Eso hay que dejarlo claro. No lo abrí porque no era mío.
y porque en ese momento todavía me quedaba algo de la ingenuidad suficiente para pensar que habría una explicación razonable. Quizás era un tema administrativo de los que ocurren cuando un hijo adulto gestiona algo en nombre del padre. Quizás era un seguro médico que Adrián había tramitado por su cuenta sin avisarme. Las personas buscan explicaciones razonables cuando el cerebro todavía no quiere aceptar las no razonables. Lo puse sobre la estantería del pasillo, encima del marco con la foto de los tres en Santander, y me fui a trabajar. Ese día tuve 3 inspecciones en sede. Contribuyentes que llegaban con sus gestores fiscales, con sus carpetas ordenadas, con sus argumentos preparados. Me senté frente a ellos durante 6 horas con la misma concentración de siempre, revisando columnas, cotejando fechas, haciendo preguntas cuya respuesta ya conocía de antemano para ver si la respuesta que daban coincidía. Es la parte del trabajo que más energía consume y la que más me ha enseñado a lo largo de los años. No sobre fiscalidad, sobre cómo se comportan las personas cuando tienen algo que esconder. Cuando alguien miente en una inspección, rara vez lo hace de forma grosera. No inventa cifras absurdas ni presenta documentos imposibles. Lo que hace es construir una versión que es verdad en el 90% y mentira en el 10% restante. Y ese 10% siempre deja rastro, porque la mentira necesita más energía que la verdad para mantenerse en pie. Y esa energía extra se nota en algún sitio, en una pausa ligeramente más larga de lo normal, en una explicación que tiene un detalle de más, en los ojos que se mueven hacia arriba a la izquierda justo antes de responder. 30 años mirando ese tipo de detalles, toda la tarde en la oficina, y no había podido dejar de pensar en el sobre. Volví a casa a las 7:30. Lo cogí de la estantería. Lo sostuve de nuevo contra la luz. Esta vez pude leer algo más. Junto a mi nombre había una secuencia numérica que reconocí de inmediato porque la he escrito miles de veces en formularios oficiales. Mi número de identificación fiscal. No había seguro médico que requiriera ese dato en una correspondencia enviada al domicilio de otra persona. Lo guardé en el cajón de mi dormitorio, no en la estantería con los demás papeles, donde Adrián podría verlo en su próxima visita, en el cajón de mi mesilla, debajo de un libro que no abro desde hace años y un bote de pastillas para la tensión que me recetaron el invierno pasado. Lo puse ahí y cerré el cajón con esa calma forzada de quien está aprendiendo a guardar algo sin que se note en la cara. Esa noche no llamé a Adrián, no dije nada. 4 días después vino a comer. Era sábado. Llegó solo, sin Nerea, lo que en ese momento me pareció casual y que ahora entiendo que no lo era en absoluto. Trajo una botella de vino que dejó encima de la encimera de la cocina con ese gesto de generosidad calculada que tienen las personas que quieren que uno se sienta atendido sin que cueste demasiado esfuerzo. Yo había preparado cocido, que es lo que hago cuando quiero que una comida dure, porque el cocido te mantiene en la mesa más tiempo que cualquier otra cosa. Hablamos de su trabajo durante el primer plato. Tenía un caso complicado, un contrato mercantil con una cláusula ambigua que el cliente interpretaba de una manera y la otra parte de otra completamente distinta. Me lo explicó con detalle, con esa precisión que tiene cuando habla de derecho. Y yo escuché con atención genuina porque el tema era interesante y porque escuchar con atención genuina era la única forma de no delatar lo que cargaba desde el martes. Fue durante el segundo plato cuando ocurrió. Yo estaba sirviendo desde la olla cuando Adrián se levantó con el pretexto de buscar más pan en la cocina. Lo escuché moverse, abrir el cajón del pan, volver, pero antes de sentarse pasó junto a la estantería del comedor, donde tengo ordenadas las carpetas con los contratos de la vivienda, el seguro del hogar y los documentos del vehículo. Lo vi de reojo. Sacó el teléfono del bolsillo, lo desbloqueó y apuntó la cámara hacia la carpeta azul, que tenía el contrato de arrendamiento del apartamento abierto encima de los otros, porque yo lo había revisado esa mañana por un tema de actualización de renta. La foto la hizo en menos de 2 segundos. Luego guardó el teléfono, cogió el pan que había dejado en el borde de la estantería y volvió a la mesa como si nada. Yo seguí sirviendo el cocido. El pulso no me tembló. La respiración no cambió.
30 años en inspecciones me han dado una cosa que vale más que cualquier técnica aprendida en un curso: la capacidad de procesar información sin que la cara lo refleje de inmediato. Es un músculo, y ese sábado lo necesité entero. Me senté. Le puse el plato delante. Le pregunté si quería más sal. Él dijo que no, que estaba perfecto. Bebió vino. Yo bebí agua porque tenía la tensión algo alta esa semana, y el médico me había pedido que moderara. Hablamos del tiempo, de un partido de fútbol que yo no había visto, de un vecino del edificio que estaba reformando la terraza y hacía demasiado ruido por las mañanas. Todo completamente normal. 2 hombres comiendo un sábado, excepto que uno de ellos acababa de fotografiar un documento de propiedad, y el otro lo había visto hacerlo. El momento en que casi lo perdí todo llegó al final de la comida, cuando ya estábamos con el café. Adrián señaló el cajón de la estantería que queda debajo de donde guardo las carpetas y preguntó, con una naturalidad que me heló por dentro, si seguía teniendo ahí la copia del testamento. Me dijo que se lo preguntaba, porque una vez me había comentado que quería asegurarse de que estaba actualizado después del fallecimiento de su madre. Noté el cambio de temperatura en el pecho. El instinto fue levantarme, ir al cajón, demostrar que no tenía nada que ocultar. Ese impulso duró exactamente 1 segundo. Luego lo aplaqué. Está en otro sitio, le dije. Lo reorganicé hace unos meses. Si necesito revisarlo, ya te aviso. Adrián asintió. Bebió el último sorbo de café. Dejó la taza en el plato con cuidado. Su expresión no cambió, lo que en ese momento me dijo más que cualquier pregunta que pudiera haberle hecho. Una persona que hace una pregunta inocente acepta una respuesta vaga sin más. Una persona que necesita una respuesta específica guarda silencio cuando no la obtiene, y ese silencio tiene una textura distinta al silencio normal. Se marchó a las 4. Le acompañé hasta la puerta, le di el beso de despedida en la mejilla de siempre. Le dije que avisara cuando volvieran él y Nerea para cenar los 3. Él dijo que sí, que en cuanto tuvieran un hueco. Bajó las escaleras. Yo cerré la puerta. Me apoyé contra ella desde dentro y me quedé ahí parado un momento, sin moverme. Después fui al dormitorio. Saqué el sobre del cajón de la mesilla y esta vez sí lo abrí. Era una carta de solicitud de historial clínico, firmada por Adrián como solicitante, con mi nombre completo y mi número de identificación fiscal como paciente de referencia, dirigida a una clínica psiquiátrica privada del norte de Madrid. En el cuerpo de la carta, con una terminología que mezclaba vocabulario legal y vocabulario médico de una manera que reconocí como deliberada, se solicitaba documentación sobre evaluaciones de capacidad cognitiva. La doblé. La guardé de nuevo en el sobre. La metí en el bolsillo interior de la chaqueta que llevaba colgada detrás de la puerta del dormitorio. Esa noche no dormí más de 2 horas seguidas. No porque me dominara el pánico, sino porque la cabeza no paraba de trabajar con lo que tenía y con lo que todavía le faltaba para completar el cuadro. Había una carta, había una fotografía de un documento de propiedad tomada en mi propio comedor. Había una conversación escuchada a las 2 de la madrugada. Cada pieza apuntaba en la misma dirección, pero las piezas sueltas no son suficientes. No para lo que yo necesitaba. Así que en lugar de darle más vueltas a lo que ya sabía, me concentré en lo que todavía no entendía. El médico que firmaba la carta de solicitud no era psiquiatra de plantilla de ningún hospital público. Era un médico de clínica privada cuyo nombre no encontré en ningún listado del Colegio Médico de Madrid, cuando lo busqué en el ordenador pasada la medianoche. Eso podía significar varias cosas. Ninguna de las que se me ocurrían era inocente. Me quedé dormido en el sillón del salón pasadas las 2, con el ordenador todavía encendido en la mesilla baja y la lámpara del rincón iluminando la habitación con esa luz amarilla que Marisol eligió en una tienda de lavapiés hace más de 20 años. Fue entonces en ese duermevela impreciso donde uno no está del todo en ningún sitio, cuando escuché el teléfono de Nerea desde el pasillo. No era mi teléfono, era el de ella,
que se había quedado a dormir en el apartamento, porque Adrián y ella tenían algo al día siguiente en el barrio, y era más cómodo. Lo habían decidido a última hora, cuando yo ya casi no tenía energía para objetar nada. Su voz llegaba amortiguada, baja, pero el pasillo de este apartamento tiene una acústica particular que nunca me ha favorecido cuando quería privacidad y que esa noche me favoreció a mí. No escuché todo, escuché lo suficiente. Ya casi está. Solo falta que firme. Pausa. No, no lo sabe, no tiene ni idea. Otra pausa más larga y luego, Adrián dice que el jueves ya está todo listo. El jueves era en 4 días. El jueves llegó con lluvia fina y un frío de primera hora que se metía por los marcos de las ventanas antiguas del apartamento. Eran las 7:20 de la mañana cuando sonó el despertador y me quedé tumbado otros 10 minutos mirando el techo, escuchando el repiqueteo del agua contra el cristal, calculando sin querer cuántas horas faltaban para la noche. 4 días habían pasado desde que escuché a Nerea en el pasillo. 4 días de rutina perfectamente mantenida, de llegar a la repartición a la hora de siempre, revisar expedientes, firmar diligencias, responder correos, comer en el bar de abajo con los compañeros de siempre. 4 días en los que no llamé a Adrián, no le envié ningún mensaje, no alteré nada de lo que él esperaba que fuera normal. Porque lo único que no podía permitirme era que notara algún cambio antes de que yo tuviera lo que necesitaba. El miércoles por la tarde había llamado Gonzalo Pereira, mi abogado. Llevábamos años sin necesitarnos para nada urgente, que es la mejor señal de que las cosas van bien. Le pedí una reunión discreta, sin explicarle todavía los detalles completos, solo que tenía una situación que quería revisar con alguien de confianza antes de tomar decisiones. Gonzalo tiene 52 años y la experiencia suficiente para saber cuándo no hay que hacer preguntas todavía. Me dijo que el viernes por la tarde estaba libre. Anoté la cita en el calendario del teléfono con el nombre de Gestión Administrativa y no escribí nada más. Esa noche del jueves cené poco. Arroz con verduras que preparé sin prestarle atención, sentado en la mesa del comedor con el plato delante y la vista puesta en la estantería donde Adrián había fotografiado el contrato de arrendamiento el sábado anterior. Recogí, lavé los platos, apagué las luces de la cocina. Encendí el televisor en el dormitorio sin intención de ver nada, solo para tener algo de ruido de fondo que ocupara el silencio. Me acosté a las 11 menos cuarto. A las 2:17 me desperté. No hubo ningún sonido que me sacara del sueño. Fue el cuerpo, simplemente. Esa clase de despertar abrupto sin causa aparente que le ocurre a quien lleva días durmiendo con la guardia puesta. Me quedé quieto unos segundos, orientándome. El televisor seguía encendido, con el volumen muy bajo emitiendo la imagen fija de un canal que había dejado de emitir su programación normal. Una luz azulada, parpadeante, que proyectaba sombras extrañas sobre el techo. Tenía sed. Me levanté despacio, sin encender la luz de la mesilla. Cogí el teléfono por costumbre y lo metí en el bolsillo del pantalón del pijama. Salí al pasillo descalzo. Lo que pasó en los siguientes minutos lo he repasado muchas veces desde entonces, con esa tendencia que tiene la memoria a ralentizar los momentos que cambiaron algo de forma permanente, como si el cerebro supiera que necesita guardarlos con más detalle que el resto. Había luz en el salón, no la del televisor que desde el pasillo habría producido un destello intermitente. Era la luz fija de la lámpara del rincón, esa de pantalla amarilla que lleva en el mismo sitio desde que Marisol la eligió y que yo nunca he movido. Una luz cálida, doméstica, completamente inapropiada para las 2 de la madrugada de un jueves, cuando se supone que en el apartamento solo había una persona durmiendo. Me detuve a mitad del pasillo. Las voces llegaron un segundo después. 3. 2 hombres y una mujer. No, corrijo. 1 hombre, 2 mujeres. La de Adrián, inconfundible. La de Nerea, más baja. Y una tercera voz que no reconocí, femenina, profesional en el tono con la cadencia de alguien que está exponiendo argumentos que lleva tiempo preparados. Me acerqué a la puerta del salón. Cada paso medido, cada traslado de peso de un pie al otro hecho con la lentitud de quien sabe
que el suelo de los pasillos viejos tiene una memoria propia y cruje sin aviso. Llegué al marco. La puerta estaba entreabierta unos 20 centímetros. Lo primero que vi fue la estilográfica, negra con el capuchón puesto, colocada en diagonal sobre el borde de una pila de documentos encima de la mesa del comedor. Un detalle absurdo, completamente irrelevante en cualquier otra circunstancia, pero que se me quedó grabado con una nitidez inexplicable mientras el resto de la escena tardaba un segundo más en registrarse. La estilográfica sobre los papeles, el brillo del metal del clip reflejando la luz amarilla de la lámpara. Luego el resto llegó de golpe. Adrián sentado en la silla de cabecera, la espalda recta, con esa postura que adopta cuando está en modo profesional, y que yo reconocía de haberle visto en el bufete el día que fui a buscarle para comer. Nerea a su izquierda, con los codos apoyados en la mesa, inclinada ligeramente hacia adelante. Y frente a ellos, de espaldas a mí, una mujer de unos 40 y tantos años, cabello oscuro recogido, con una chaqueta de traje que no era ropa de visita informal a las 2 de la madrugada. Sobre la mesa, además de los documentos, una carpeta azul marino con un membrete que no pude leer desde donde estaba. El cuerpo actuó antes que la cabeza. La mano derecha se cerró sobre el teléfono que llevaba en el bolsillo del pijama. Los dedos lo apretaron con tanta fuerza que noté el borde del aparato clavarse en la palma. La respiración se cortó sola, sin que yo se lo pidiera. Y en algún lugar del pecho, detrás del esternón, algo se tensó de una manera que no era miedo exactamente, sino el reconocimiento físico de que lo que tenía delante era exactamente lo que había estado temiendo encontrar. La mujer hablaba de un informe. Lo llamó Evaluación de Capacidad de Gestión Patrimonial Autónoma. Habló de un protocolo de 2 fases, de una ventana de 72 horas, de un médico que ya había firmado la documentación inicial. Cada término que usaba estaba elegido con precisión, con esa clase de lenguaje técnico que suena neutro, pero que en realidad está construido para hacer que algo inaceptable suene como un trámite administrativo. Si acepta firmar voluntariamente la procuración antes del viernes, dijo, el proceso se cierra aquí, sin intervención judicial, sin expediente público, sin que nadie tenga que saber nada. Adrián respondió, ¿y si no firma? La mujer no dudó. Entonces presentamos la solicitud de incapacitación ante el juzgado. Tenemos el informe del facultativo, tenemos el historial que hemos podido documentar y tenemos el argumento de que ha habido episodios de desorientación que el propio paciente no ha reportado correctamente. El proceso tarda, pero la presión que genera es suficiente para que la mayoría de familias lleguen a un acuerdo antes de la primera vista. Nerea dijo algo que no escuché completo. Luego se rió. Ese mismo sonido que había escuchado en la parte primera de esta historia, breve y satisfecho, de quien ya considera resuelto lo que el otro ni sabe que está en juego. Adrián, el viejo firma mañana o lo internamos. Ya tengo los papeles listos. Me quedé absolutamente inmóvil contra el marco de la puerta durante lo que calculo que fue un minuto entero, aunque no podría jurarlo. El sonido del televisor del dormitorio llegaba desde el fondo del pasillo, esa música de fondo que no era música de ningún programa reconocible, y ese detalle absurdo fue lo que me ancló. Ese ruido sin sentido que seguía existiendo igual mientras mi mundo se reorganizaba por completo a 20 metros de distancia. El momento en que casi lo perdí todo llegó sin aviso. Adrián se levantó de la silla. No hacia la puerta del salón, sino hacia la estantería lateral, la que queda a 2 metros de la entrada, a buscar algo entre las carpetas que él mismo había colocado allí en su última visita. Lo vi de frente por primera vez, y en el segundo exacto en que giró la cabeza hacia el pasillo, yo ya no estaba en la rendija. Me pegué a la pared en el lado ciego de la puerta con un movimiento que no recordaré haber calculado. El hombro contra el yeso frío, la respiración cortada. Escuché sus pasos en el interior del salón, el roce de una carpeta siendo extraída de la estantería, sus pasos de regreso a la silla, todo en unos 15 segundos que se me hicieron considerablemente más largos. Esperé otros 30 segundos sin moverme.
Luego retrocedí por el pasillo con la misma lentitud del inicio, paso a paso, trasladando el peso con cuidado, sin apartar los ojos del suelo para esquivar la tabla del tercer peldaño de la entrada que cruje si pisas en el centro. Entré en el dormitorio. Empujé la puerta hasta devolverla exactamente a la posición en que estaba cuando me levanté. Me senté en el borde de la cama. La luz azulada del televisor seguía parpadeando sobre el techo. Saqué el teléfono del bolsillo. Tenía las manos firmes, no temblaban. Eso me sorprendió en ese momento y me sorprende todavía. 30 años revisando cuentas que no cuadraban, sentándome frente a personas que habían construido arquitecturas de papel para ocultar lo que no debía verse, y el cuerpo había aprendido a mantener la calma precisamente cuando más se necesitaba. No era fortaleza, era mecanismo. Pero funcionó. Abrí la aplicación de grabadora de voz. El contador empezó a correr en silencio. Apoyé el teléfono boca arriba sobre la almohada, con el micrófono orientado hacia la puerta, y me quedé escuchando. Desde el salón seguían llegando las voces, amortiguadas pero continuas. La mujer hablaba ahora de plazos concretos. Adrián hacía preguntas sobre la documentación notarial. Nerea preguntó algo sobre el apartamento. No sobre mis bienes en general, sobre el apartamento específicamente. Dejé el teléfono grabando. Entré en los contactos y busqué el nombre que llevaba 10 años sin marcar. Tomás respondió al segundo tono. Le dije que necesitaba que viniera a Madrid. Me dijo que cuándo. Le dije que lo antes posible, que no podía explicarlo todo por teléfono, pero que era urgente. Hubo una pausa de 3 o 4 segundos, el tiempo que tardó en procesar lo que escuchaba en mi voz, algo que yo no había pretendido transmitir, pero que aparentemente estaba ahí de todas formas. Mañana por la tarde puedo estar, dijo. Bien. Eugenio, ¿estás bien? No respondí de inmediato. Desde el salón, la voz de la mujer continuaba exponiendo su plan con la serenidad de quien no espera ninguna resistencia. Todavía no lo sé, dije. Colgué. Recogí el teléfono de la almohada. La grabadora llevaba 11 minutos corriendo. Guardé el archivo, lo copié en la nube de forma automática, cerré la aplicación. Me tumbé en la cama con la ropa del pijama, los ojos abiertos en el techo, escuchando cómo en el salón de mi propio apartamento 3 personas terminaban de planificar la forma de quitarme el control de mi propia vida. Se marcharon a las 3:15. Escuché la puerta de entrada cerrarse con cuidado, ese clic metálico del cerrojo que en condiciones normales no habría registrado. Y entonces me di cuenta de algo que se me había escapado entre todo lo demás. La mujer no había llegado por el portero automático, no había sonado el interfono en ningún momento de la noche, lo que significaba que Adrián la había hecho entrar con la copia de la llave que yo mismo le había dado 6 meses atrás. Habían entrado en mi casa a las 2 de la madrugada con mi propia llave para planificar cómo quitarme lo que era mío. Me quedé despierto hasta que amaneció, no repasando lo que había escuchado, que ya lo tenía ordenado, sino pensando en algo que Tomás me había intentado decir hace 10 años, algo sobre Adrián, algo que yo había descartado sin escucharlo hasta el final, porque en ese momento elegí creer la versión de mi hijo. Mañana Tomás vendría a Madrid, y yo iba a escucharle, esta vez hasta el final. Entonces el informe psiquiátrico ya existe como documento físico firmado. Gonzalo Pereira no lo dijo como pregunta. Lo dijo mientras apoyaba los codos sobre la mesa de su despacho y entrelazaba los dedos con la concentración de alguien que está construyendo mentalmente la arquitectura de un problema antes de hablar de soluciones. Tiene una forma de escuchar que pocos abogados conservan después de 25 años de ejercicio, sin interrumpir, sin adelantarse, sin ofrecer tranquilidad barata cuando la situación no la merece. Le había contado todo en orden cronológico. El sobre con la correspondencia de la clínica, la foto del contrato de arrendamiento tomada en mi comedor, la conversación de Nerea en el pasillo y la reunión de madrugada con la grabación parcial que había conseguido antes de llamar a Tomás. Gonzalo escuchó sin apartar los ojos de mí en ningún momento. Cuando terminé, guardó silencio durante varios segundos, que en un despacho de abogado silencioso un viernes por la tarde resultan más largos de lo habitual.
Lo que describes, dijo finalmente, no es un proceso de incapacitación en marcha, todavía no. Es una amenaza construida para parecer que lo es. La diferencia es importante. Me explicó con precisión lo que ya intuía, pero necesitaba escuchar de alguien que conociera la mecánica legal concreta. En España, un proceso de incapacitación judicial requiere demanda formal ante juzgado, intervención del Ministerio Fiscal, prueba pericial con más de un informe médico independiente y una vista donde el presunto incapaz tiene derecho a ser oído directamente. No es algo que se construya en una semana, con un solo informe de un médico privado sin historial de atención real al paciente. Lo que Adrián tenía era un documento firmado por un facultativo particular que servía como punto de partida, no como resolución. Lo que pretendía usar era la amenaza del proceso, el ruido que genera, la exposición pública, el tiempo que consume y el coste emocional que implica, para presionar una firma voluntaria antes de que yo tuviera oportunidad de reaccionar. Que el proceso tarde no lo hace inofensivo, aclaró Gonzalo. Si presentan la solicitud, hay un periodo de meses en que tú estás respondiendo a algo, gastando energía, con tu nombre en un expediente judicial. Y hay personas que firman lo que sea para evitar eso. Yo no soy esas personas. Lo sé. Por eso estás aquí. Abrió el cuaderno que tenía delante. Necesito el nombre del médico que firmó el informe y el nombre de la abogada que apareció en tu salón. Le di los dos. El del médico lo tenía en el sobre. El de la abogada lo había buscado el día anterior, cruzando el membrete de la carpeta azul que había alcanzado a leer desde la rendija de la puerta. Soledad Bravo Mengual. Gonzalo los anotó sin comentario. Dame hasta el lunes, dijo. Para entonces tengo que saber qué hay detrás de ese informe. Salí del despacho a las 6:30 de la tarde. El aire estaba húmedo todavía por la lluvia de la mañana, y la calle tenía ese olor particular a asfalto mojado que en Madrid aparece en otoño y que asocio a los viernes de cuando volvía tarde de la oficina, y Marisol me preguntaba desde la cocina si quería cenar o ya había comido. Caminé hasta el metro sin prisa, con las manos en los bolsillos y la cabeza trabajando a una velocidad que el paso lento no reflejaba en absoluto. Tomás llegó esa misma noche en el AVE de las 8:15. Lo vi en el andén antes de que me viera a mí. 58 años, más gris de lo que recordaba, con esa forma de caminar ligeramente encorvada que no tenía hace 10 años y que el tiempo le había ido dejando sin que yo estuviera presente para verlo ocurrir. Llevaba una bolsa de viaje pequeña colgada del hombro y miraba la pantalla del teléfono mientras avanzaba entre la gente. Cuando levantó los ojos y me encontró, no hubo abrazo inmediato. Solo una pausa de 2 o 3 segundos en que los dos nos miramos sin saber exactamente cómo se saluda a alguien después de 10 años de silencio, cuando la razón de la llamada no permite perder tiempo en recomponer lo que quedó roto. Fue él quien extendió la mano primero. Yo se la estreché. Luego, casi sin decidirlo, el apretón de manos se convirtió en algo más. Los dos inclinados hacia adelante, el hombro del otro bajo la mano, un abrazo torpe de hombres que no saben hacerlo, pero que en ese momento no encontraron otra respuesta adecuada. Cuéntame, dijo. Le conté durante la cena en un restaurante pequeño cerca de casa, lejos del apartamento, lejos de cualquier lugar donde Adrián pudiera aparecer sin aviso. Tomás escuchó con la misma atención que Gonzalo, pero con una expresión diferente, más oscura, como alguien que reconoce en lo que escucha algo que ya imaginaba y que habría preferido no verse obligado a confirmar. Cuando terminé, dejó el tenedor en el plato y tardó en hablar. Hace 3 años me llamó Adrián, dijo. Me propuso algo. Lo que me contó esa noche fue esto. 3 años atrás, Adrián le había contactado por teléfono con el pretexto de querer recomponer la relación familiar. La llamada derivó rápidamente hacia mis finanzas, hacia el valor del apartamento, hacia el fondo de pensiones que yo había acumulado durante décadas. Adrián le planteó con una claridad que Tomás describió como la de alguien que lleva tiempo pensándolo, la posibilidad de que los dos actuaran de forma coordinada para gestionar mi patrimonio
en caso de que yo no pudiera hacerlo solo en el futuro. A cambio, Adrián le ofrecía una participación en la herencia que de otro modo correspondería solo a él como hijo único. Tomás le dijo que no. Le dijo que eso que estaba proponiendo tenía nombre y que ese nombre no era gestión familiar, y que si volvía a llamarle con algo parecido lo pondría en conocimiento de alguien competente para evaluarlo. Adrián colgó sin responder. 3 días después, Adrián me llamó a mí. Me dijo que había intentado contactar con Tomás para recomponer la relación y que mi hermano le había recibido con hostilidad, que había dicho cosas sobre mí que no venía al caso repetir, que en su opinión Tomás siempre había tenido celos de lo que yo había construido y que era mejor que la distancia entre nosotros continuara. Yo le creí, sin llamar a Tomás para contrastar, sin pedir más explicaciones. Le creí porque era más fácil que no creerle, y porque en ese momento no tenía ninguna razón construida para dudar de mi propio hijo. Ese fue el error del que más me costó recuperarme aquella noche. Volví al apartamento pasadas las 11 con Tomás instalado en la habitación de invitados. Me senté al escritorio del dormitorio y abrí el portal de banca digital en el ordenador. No el de uso habitual desde el teléfono, sino el acceso completo desde navegador, con el histórico de sesiones activo. Lo que encontré lo ubiqué en menos de 20 minutos, porque sé exactamente qué buscar cuando busco en un registro de accesos. 3 sesiones iniciadas con mis credenciales en los 2 últimos meses, desde un dispositivo diferente al mío, identificado por el sistema como un terminal distinto al ordenador del apartamento y al teléfono móvil vinculado a la cuenta. Las 3 sesiones habían ocurrido entre semana, en horario de mañana, cuando yo estaba en la repartición. La primera duró 4 minutos, la segunda 11, la tercera 17. En la tercera sesión alguien había consultado el saldo del fondo de pensiones y descargado el último extracto trimestral. Imprimí el historial completo, lo guardé en la carpeta que había empezado a construir con el sobre de la clínica. La carta de solicitud de historial clínico y el archivo de audio de la grabación. Una carpeta que de momento no tenía nombre escrito en el exterior, porque ponerle un nombre habría significado hacerlo definitivo de una forma para la que todavía necesitaba un día más. El sábado por la mañana llamó a Adrián. Nada en el tono indicaba que la noche del jueves hubiera ocurrido. Su voz tenía esa cordialidad de siempre, esa calidez administrada que yo había leído durante años como afecto y que ahora escuchaba con una atención completamente distinta, buscando los bordes, los sitios donde la naturalidad era demasiado constante para ser del todo natural. Me dijo que quería pasarse a verme el domingo, que tenía unos papeles que quería comentar conmigo, que no era nada urgente, que solo quería tenerme al tanto de unas cosas. Le dije que el domingo por la mañana estaba libre. Me dijo que llegaría sobre las 11. Colgué y me quedé con el teléfono en la mano. Tomás estaba en la cocina preparando café. Entré y le conté la llamada. Él escuchó, sirvió 2 tazas, me pasó la mía sin decir nada durante unos segundos. «Va a traer los papeles para que firmes», dijo. «Lo sé». «¿Qué vas a hacer?», no respondí de inmediato. Bebí el café, que estaba demasiado caliente todavía, y miré por la ventana de la cocina el patio interior del edificio, donde un vecino del tercero tendía ropa en un balcón pequeño con esa normalidad pausada de quien no tiene ningún problema que no sea decidir si las camisas necesitan más sol. «Voy a dejarle hablar», dije, «y voy a firmar lo que no tenga ningún valor legal para que se vaya creyendo que el plan va adelante». Tomás asintió despacio. «Necesitas tiempo». «Necesito hasta el lunes». Gonzalo me da los resultados el lunes. El domingo llegó Adrián a las 11 en punto, con Nerea. Traía una carpeta fina debajo del brazo, de esas de plástico transparente con cierre de botón, y venía con esa sonrisa de visita familiar que yo había visto cientos de veces, y que ese día me costó un esfuerzo físico real no leer de manera diferente. Tomás no estaba en el salón cuando llegaron. Estaba en la habitación de invitados, que da al fondo del pasillo, y esa fue una decisión que habíamos tomado juntos la noche anterior, porque la presencia de Tomás
habría alterado una dinámica que necesitaba mantenerse estable hasta que yo decidiera cambiarla. Adrián vio la segunda taza de café sobre la mesa del comedor. Se detuvo un segundo, apenas uno. Los ojos sobre la taza, luego sobre mí. ¿Tienes compañía? Un vecino que se ha pasado un momento, dije. Ya se ha ido. Nerea se sentó. Adrián también. Abrió la carpeta sobre la mesa y extrajo 2 documentos de varias páginas cada uno, grapados por separado. Me los puso delante con esa delicadeza estudiada de quien quiere que el gesto parezca un favor y no una exigencia. Me habló durante 15 minutos. Utilizó palabras como protección, tranquilidad futura, gestión responsable del patrimonio familiar. Me dijo que había hablado con un profesional, sin dar el nombre de Soledad Bravo, y que la recomendación era formalizar una procuración amplia para que él pudiera actuar en mi nombre en asuntos económicos, en caso de que yo no pudiera o no quisiera hacerlo directamente. Me dijo, con la voz ligeramente más baja, que le preocupaba mi salud, que me veía más cansado que antes, que el trabajo seguía siendo demasiado exigente para mi edad y que era el momento de empezar a delegar. «Es lo mejor para ti, papá», dijo al final. «Así no tienes que preocuparte por nada». Lo miré. Vi a mi hijo de 27 años, sentado en la silla de mi comedor, diciéndome que lo mejor para mí era entregarle el control de todo lo que había tardado 40 años en construir. Vi a Nerea al lado suyo, con esa expresión de acompañamiento sereno de quien ya sabe cómo va a terminar la conversación. Cogí los documentos. Los revisé página por página, despacio, con la concentración que aplico a cualquier expediente en la repartición, aunque ya sabía lo que contenían y aunque lo que fingía evaluar era precisamente lo que llevaba días desmantelando en silencio. Luego cogí el bolígrafo que Adrián había dejado sobre la mesa. «¿Tienes un recibo de entrega de documentos?», le pregunté. Frunció el ceño. «¿Un recibo?». «Para registrar que me has entregado estos papeles para revisión. Es un trámite habitual cuando se gestionan documentos entre particulares. En la repartición lo hacemos siempre». Adrián miró a Nerea un segundo, luego a mí. «No tengo un recibo formal, pero puedo hacer una nota a mano si lo necesitas». «Hazla». Lo hizo. Escribió en el dorso de uno de los folios sobrantes de la carpeta una nota simple, fecha, descripción de los documentos entregados, mis datos y los suyos. Me la pasó. Yo la firmé. Él cogió su copia sin advertir que lo que acababa de firmar yo era únicamente el acuse de recibo de unos papeles que tenía todo el derecho legal a conservar sin compromiso alguno, y no los documentos de procuración que llevaba debajo del brazo. Se marchó a la 1. Le acompañé hasta la puerta. Le dije que lo revisaría con calma, que si tenía alguna pregunta le llamaba durante la semana. Él dijo que sí, que sin prisa, que lo importante era que me sintiera cómodo con la decisión. Cerré la puerta. Tomás salió al pasillo en silencio. Le mostré el recibo. Lo leyó. Levantó los ojos hacia mí con esa expresión que tienen las personas que han pasado décadas trabajando con documentos y que reconocen en un instante cuando algo no vale lo que parece. «No firmaste nada real», dijo. «No firmé nada real». Tomás devolvió el papel. «El lunes, Gonzalo te da los resultados». «Sí». Y entonces, dejamos de esperar. Esa noche, revisando por última vez el historial de accesos bancarios, antes de enviárselo a Gonzalo por correo cifrado, encontré algo que no había visto el viernes. Una cuarta sesión, más antigua que las 3 anteriores, de hacía 4 meses. Una sesión de 23 minutos, en la que alguien no solo había consultado saldos, sino que había accedido a la sección de beneficiarios del seguro de vida y había abierto el formulario de modificación sin completarlo. Había llegado hasta el formulario. Había abierto el campo de beneficiario. Y luego había cerrado la sesión sin guardar cambios. No supe si eso significaba que se había arrepentido, que algo le había interrumpido o que simplemente estaba esperando al momento adecuado para completar lo que había empezado. El sonido llegó a las 12:43 del mediodía del martes. Un sonido pequeño, metálico,
inconfundible para quien lleva años viviendo solo y conoce cada ruido que produce su propio apartamento. La llave entrando en la cerradura de la puerta principal. No era mi llave. Yo estaba sentado en el sillón del salón, con los extractos bancarios extendidos sobre la mesa baja, trabajando en la documentación que debía enviarle a Gonzalo antes del final de la tarde. Tomás había vuelto a Zaragoza el lunes por la mañana, con la promesa de estar disponible en cuanto le necesitara y con el número de Gonzalo guardado en el teléfono. El apartamento llevaba día y medio en silencio. Recogí los papeles en menos de 3 segundos. Los metí dentro de la carpeta sin ordenarlos. Cerré la carpeta y la deslicé debajo del cojín lateral del sillón con un movimiento que no había planificado pero que salió solo, como si el cuerpo hubiera estado ensayándolo sin avisarme. Luego cogí el libro que tenía en la mesilla desde hacía semanas, sin haberlo abierto más de 20 páginas. Lo puse sobre los muslos y apoyé la cabeza hacia atrás contra el respaldo, con los ojos entrecerrados. La puerta se abrió. Nerea entró con esa seguridad de quien cree que el espacio al que accede está vacío. Escuché el clic del cierre al cerrarse de nuevo, el roce de los tacones sobre el parqué del recibidor, el sonido de un bolso dejado encima de la silla del pasillo. Luego silencio durante unos segundos, el tipo de silencio de alguien que está escuchando para confirmar que está sola. Entró al salón. Me vio en el sillón y se paró en seco. La expresión que cruzó su cara duró menos de un segundo, pero era exactamente la expresión que no debería tener una persona que llega a casa de su suegro de visita en un martes a mediodía. No sorpresa, sino contrariedad. El gesto de quien ha calculado mal una variable. Eugenio. Recuperó la compostura con una rapidez que, en otras circunstancias, habría resultado admirable. No sabía que estabas en casa. Adrián me pidió que recogiera unos documentos que se dejó aquí el domingo. Levanté los ojos del libro con la lentitud de quien acaba de salir de una lectura. ¿Qué documentos?, dije. Una carpeta azul. Dice que la dejó en el salón. No había ninguna carpeta azul de Adrián en mi salón. La única carpeta azul que existía en este apartamento era la mía, la del membrete de Soledad Bravo que había alcanzado a ver desde la rendija de la puerta aquella madrugada, y que yo había guardado en el archivador del dormitorio después de fotografiar cada página con el teléfono. No he visto ninguna carpeta de Adrián, respondí. Mira en el recibidor, a veces deja cosas en la estantería de la entrada. Nerea fue al recibidor. Escuché cajones abriéndose, el roce de papeles, luego sus pasos volviendo hacia el pasillo interior, hacia el dormitorio. Me quedé en el sillón sin moverme. El libro sobre los muslos, la carpeta con los extractos debajo del cojín a 30 centímetros de mi mano. Escuché cómo abría la puerta del dormitorio. Una pausa, el chirrido suave del cajón de la mesilla, el mismo cajón donde había guardado el sobre de la clínica la primera semana. Ese cajón estaba vacío desde hacía días. Había trasladado todo al archivador con cerradura que compré el sábado por la tarde en una papelería del barrio y que ahora estaba en el interior del armario, detrás de las camisas de invierno. Escuché más movimiento. La puerta del armario, perchas rozando la barra metálica. Calculé en ese momento cuánto tiempo podía dejarla moverse por el dormitorio sin que resultara extraño que yo no dijera nada. Llegué a la conclusión de que ese tiempo ya se había agotado. Nerea. Lo dije desde el sillón con volumen suficiente para que me escuchara sin necesidad de levantarme. El dormitorio no creo que sea el sitio donde Adrián dejaría una carpeta de trabajo. Hubo una pausa breve. Luego sus pasos cruzando el pasillo de vuelta hacia el salón. Tienes razón, dijo. A lo mejor se la llevó sin darse cuenta. Le digo que la busque en casa. Estaba de pie en el umbral del salón, con el bolso en el hombro, con esa expresión recompuesta que ya había mostrado al entrar y que esta vez costaba un poco más mantener en su sitio. Los ojos le cayeron un instante sobre la mesa baja, sobre el libro, sobre el cojín lateral del sillón. Solo un instante. ¿Te apetece un café antes de irte?, le ofrecí. Dijo que no, que tenía prisa, que había quedado. Se marchó con la misma seguridad estudiada con que había entrado.
aunque esta vez el sonido de la puerta al cerrarse tuvo algo diferente. Una fracción de segundo de más en el cierre, como quien sale de un sitio con menos de lo que esperaba encontrar. Esperé 3 minutos sin moverme del sillón. Luego saqué la carpeta de debajo del cojín, la abrí, verifiqué que los papeles estaban en el mismo orden en que los había metido, y los coloqué de vuelta sobre la mesa con esa calma extraña que produce haber superado algo por muy poco margen. Esa tarde, en lugar de seguir con los extractos, hice algo que llevaba días aplazando sin una razón concreta. Fui al armario del dormitorio, detrás del archivador nuevo con cerradura, y saqué la caja de cartón donde guardo las cosas de Marisol que no están a la vista, pero que tampoco he podido sacar del apartamento. No es una caja grande. Cabe en el hueco entre los jerseys de invierno y las sábanas de repuesto. Dentro hay fotos que no llegaron a ningún marco, un cuaderno de recetas con la letra de ella en los márgenes y un fajo de cartas atadas con una goma que lleva tanto tiempo en el mismo sitio que se ha quedado marcada en el papel. Las cartas no me las escribió a mí, se las escribió a sí misma. Era una costumbre que tenía desde antes de conocernos y que continuó durante todo nuestro matrimonio sin que yo lo supiera, hasta que las encontré después de que se fuera. Cartas fechadas, dirigidas a nadie, donde anotaba lo que pensaba sobre el día, sobre la vida, sobre nosotros. No todas las leí. Hay algunas que empecé y dejé, porque la letra de Marisol en un papel manuscrito tiene un efecto físico sobre mí que todavía no he aprendido a gestionar del todo. Pero esa tarde abrí una que no había abierto antes. Estaba fechada en abril de 2014, 2 años antes de que el médico pusiera nombre a lo que tenía. Marisol escribía sobre una tarde de domingo en que yo había llegado tarde a casa, porque había un expediente urgente que terminar, y Adrián había esperado hasta las 9 de la noche para enseñarme algo que había dibujado en el colegio. Cuando llegué, el dibujo estaba sobre la mesa del comedor y Adrián ya estaba dormido. Marisol no me lo había contado. No en ese momento, no después. Lo había guardado en la carta, y la carta había estado en la caja durante más de 10 años, esperando a que yo tuviera la combinación de tiempo y disposición necesaria para encontrarla. Releí el párrafo 3 veces. No porque no lo entendiera, sino porque quería asegurarme de que lo entendía del todo, sin atajos, sin la tentación de convertirlo en algo más manejable de lo que era. Marisol no me culpaba en la carta. No usaba esa palabra, ni ninguna de sus variantes. Simplemente describía lo que había ocurrido con esa precisión suya para los detalles pequeños. Y al final del párrafo escribía: Eugenio es un hombre bueno que a veces olvida que los dibujos también tienen fecha de caducidad. Me quedé sentado en el borde de la cama con la carta en la mano durante un tiempo que no me di. No lloré. Llevaba 9 años sin llorar de una manera que pudiera llamarse llorar, y no iba a empezar esa tarde. Pero sí me permití algo que normalmente no me permito, que es quedarme quieto sin hacer nada útil, sin ordenar papeles, ni revisar extractos, ni construir argumentos. Solo sentado con la carta de Marisol y con la pregunta que llevaba días rondando sin que yo le abriera la puerta. La pregunta era esta: si hubiera estado más presente, si los domingos con el expediente urgente hubieran sido menos domingos, si el dibujo sobre la mesa a las 9 de la noche hubiera tenido a alguien despierto para recibirlo, ¿habría crecido el mismo Adrián? No lo sabía, no podía saberlo. Y esa incertidumbre era más pesada que cualquier certeza, porque las certezas, aunque sean malas, tienen al menos la ventaja de ser definitivas. Lo que sí sabía era esto. Tomás me había contado que Adrián, con 19 años, había dormido en el hospital todas las noches durante los últimos 2 meses de vida de Marisol, que llegaba después de sus clases, que se sentaba en la silla de plástico junto a la cama, que leía en voz alta o se quedaba callado según lo que su madre necesitara. Que una noche, cuando yo había salido a buscar algo a la cafetería, Marisol le había dicho algo al oído que Tomás no había escuchado completo, y que Adrián había salido al pasillo con los ojos húmedos y no había entrado de nuevo hasta que se le pasó. Ese Adrián también existía, existió, había sido real,
Y el Adrián que 3 años atrás llamó a Tomás para proponerle repartirse mi herencia anticipada también era real. No eran dos personas distintas. Eran la misma, con la misma cara y la misma historia, y eso era lo que hacía que todo fuera tan difícil de colocar en un compartimento limpio y cerrado. El miércoles por la mañana me reuní con Gonzalo en su despacho. Los resultados que había reunido en 4 días de trabajo eran más sólidos de lo que esperaba. El médico que había firmado el informe psiquiátrico sobre mí, un tal Rodrigo Mena Palomar, tenía licencia vigente, pero no pertenecía a ningún servicio de salud mental vinculado a la seguridad social ni a ningún hospital concertado de la comunidad. Ejercía en una clínica privada de consultas puntuales en la zona norte de Madrid. No tenía historial de atención a mi nombre en ningún sistema al que Gonzalo hubiera tenido acceso legal. El informe había sido elaborado sin ninguna evaluación directa conmigo. Eso lo invalida como prueba pericial en cualquier proceso judicial, dijo Gonzalo. Un juez no admitiría un informe psiquiátrico sin entrevista directa con el paciente. Punto. Pero Adrián no necesitaba que fuera admisible en un juicio. Solo necesitaba que pareciera suficiente para asustarme. Exacto. Y eso también es importante documentarlo, porque hay una diferencia entre usar un argumento jurídico erróneo por desconocimiento y construirlo deliberadamente como mecanismo de presión. Lo segundo tiene implicaciones. Gonzalo abrió una carpeta nueva. Me explicó lo que había preparado. Una denuncia por acceso no autorizado a cuentas bancarias con mis credenciales, respaldada por el historial de sesiones que yo le había enviado y por el informe técnico que su perito informático había elaborado en 48 horas. La denuncia identificaba el dispositivo, las fechas y las acciones realizadas en cada sesión, incluido el acceso al formulario de modificación de beneficiarios del seguro de vida. Eso último es lo más grave en términos penales, dijo. No llegaron a completar la modificación, pero el acceso al formulario con intención de alterar un documento de cobertura de vida es algo que el fiscal no va a ignorar. Le hablé de la grabación. La escuchó completa en su despacho, con los auriculares puestos sin interrumpirme. Cuando terminó, se quitó los auriculares y los dejó sobre la mesa con cuidado. La grabación es tuya y es legal porque tú eres parte de la conversación que se desarrolla en tu propio domicilio, dijo. Tiene peso. Le pedí que añadiera a la denuncia la notificación al Colegio de Abogados de Madrid sobre la participación de Soledad Bravo Mengual. Gonzalo lo anotó sin comentario adicional. Ese tipo de notificación no era menor. Podía abrir un expediente disciplinario que afectara al ejercicio profesional de la abogada, y Gonzalo lo sabía mejor que yo. Necesito que me des unos días más, dijo. Quiero tener todo en orden antes de presentar nada, porque cuando esto se mueva, va a moverse en varias direcciones al mismo tiempo, y no quiero que nos pille nada a medias. Le dije que tenía hasta el viernes. Salí del despacho a las 2:30. El sol de ese mediodía de otoño caía directo sobre la acera, y yo caminé sin prisa por una calle que conocía de memoria, pensando en la carta de Marisol, en Adrián de 19 años en la silla del hospital, en el formulario del seguro de vida abierto y cerrado, sin guardar cambios. Y pensando también en esto, que no le había dicho a Gonzalo porque no era información jurídica, sino algo más personal, que durante los 4 días anteriores, cada vez que había necesitado serenidad para seguir adelante, lo que me había sostenido no era la rabia, que habría sido más fácil de sostener, sino algo más frío y más sólido, la convicción de que lo que estaba haciendo no era venganza. Era orden, era devolver las cosas al lugar donde deben estar. Esa noche, antes de acostarme, envié un mensaje a Tomás. 4 palabras. El viernes lo tenemos. Su respuesta llegó 2 minutos después. Allí estaré. Cerré el teléfono y apagué la luz de la mesilla. Y en el momento exacto en que lo hice, antes de que el sueño llegara, me vino un pensamiento que no había tenido hasta entonces y que me dejó completamente despierto durante la hora siguiente. Adrián era abogado, conocía los procedimientos, sabía lo que una denuncia por acceso ilegal implicaba para quien la recibía. Cuando se enterara de que yo había actuado, su primera reacción
no iba a ser la confrontación directa. Su primera reacción iba a ser adelantarse, y yo todavía no sabía exactamente cómo iba a intentarlo. Gonzalo llamó el jueves a las 9:15 de la mañana. No empezó con saludos. «Está completo», dijo. «Podemos movernos cuando quieras». Lo que había reunido en 5 días de trabajo era esto: el historial de accesos bancarios no autorizados con informe técnico pericial firmado, la grabación de la reunión de madrugada con transcripción literal de los fragmentos más relevantes, la documentación que acreditaba que el informe psiquiátrico de Rodrigo Mena Palomar había sido elaborado sin ningún contacto directo con el paciente, la carta de solicitud de historial clínico que llegó por correo a mi nombre con los datos de Adrián como remitente, y el testimonio escrito de Tomás sobre la llamada de 3 años atrás, notariado en Zaragoza antes de que mi hermano subiera al AVE, con su firma y su número de colegiado como tabelión jubilado para reforzar la validez del documento. Era un dossier construido con la misma lógica que aplico en cualquier inspección fiscal compleja. Cada pieza respaldada por otra, sin saltos, sin lagunas que un abogado defensor pudiera usar para cuestionar el conjunto. Tomás había acertado al venir. Su testimonio notariado era la única pieza que yo no habría podido obtener de ninguna otra manera, y era también la que convertía la propuesta de Adrián de 3 años atrás en algo documentado y fechado, no en una versión oral que nadie podría verificar. «El viernes», le dije a Gonzalo, «quiero que sea mañana». «¿En tu apartamento?» «Sí, es el único sitio donde tengo el control completo del espacio». Hubo una pausa breve mientras Gonzalo evaluaba la elección. «Tiene sentido. Si lo citas fuera, en un despacho o en un lugar neutral, llega con guardia alta. En tu casa llega creyendo que todavía lleva ventaja». «Exactamente. Necesito estar en el edificio», dijo. «No en el apartamento, no al principio, pero cerca. Si la situación cambia de dirección, entro». Acordamos que Gonzalo esperaría en el portal con la copia completa del dossier. Tenía su propio juego de documentos que entraría al apartamento solo si yo le enviaba un mensaje con una sola palabra: «Sube». Si en 90 minutos no recibía ningún mensaje, subiría de todas formas. Llamé a Tomás inmediatamente después. Le expliqué el plan. Me escuchó sin interrumpir y al final dijo una cosa: «¿Quieres que esté dentro o en el pasillo?» Le dije que dentro. Que cuando Adrián entrara, Tomás ya tenía que estar sentado en el salón. Que ver a su tío ahí sin previo aviso era información que yo quería que Adrián procesara en tiempo real, sin haberlo anticipado. El jueves por la tarde llamé a Adrián. Construí la llamada con cuidado, porque Adrián conocía el derecho lo suficiente para notar cuando una conversación tiene una estructura demasiado deliberada, y cualquier señal de tensión en mi voz habría encendido una alarma que yo no podía permitirme. Lo dejé sonar 3 veces antes de responder, que es lo que hago normalmente cuando estoy concentrado en otra cosa. Le saludé con la misma cadencia de siempre. Le dije que había estado revisando los papeles que me había traído el domingo, que había algunas cosas que quería entender mejor antes de tomar ninguna decisión, que prefería hablar en persona, sin prisa, que si podía venir a comer el viernes, lo agradecería. «¿Solo a comer? ¿O quieres que traiga algo?», preguntó. Y en esa pregunta estaba todo lo que necesitaba confirmar. La carpeta con los documentos de procuración, los bolígrafos, la seguridad de quien cree que la firma está a un almuerzo de distancia. «Trae lo que quieras», respondí. «Pero ven». Hubo un silencio de 2 o 3 segundos que interpreté correctamente. Adrián no esperaba esta llamada, al menos no tan pronto. Había calculado que yo necesitaría más días para decidirme, que el peso de la situación me iría desgastando hasta que la firma pareciera la salida más razonable. Mi llamada adelantaba su cronología, y eso le producía una mezcla de satisfacción y algo parecido a la precaución, aunque la satisfacción ganara. «Allí estaré», dijo. «¿A las 12:30?» «A las 12:30», colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando la estantería del salón durante un momento. La misma que Adrián había fotografiado semanas atrás. La misma, junto a la que Nerea
Había basculado buscando algo que no encontró. Había en esa estantería una carpeta azul que no era de Adrián sino mía, y que contenía, entre otros documentos, el contrato de arrendamiento del apartamento a mi nombre, las escrituras de propiedad y el testamento vigente. Esa noche cambié el testamento. No era una decisión que hubiera tomado de manera impulsiva. Llevaba días pensándola con la misma deliberación que cualquier otra parte de lo que estaba construyendo. Llamé a un notario, uno que no conocía a Adrián y al que Gonzalo me había recomendado, y formalicé el documento nuevo en un despacho del centro esa misma tarde. El cambio era sencillo en su enunciado y absoluto en sus consecuencias. Adrián dejaba de ser beneficiario principal. En su lugar quedaba constituida una fundación en nombre de Marisol Valverde Moreno, destinada a financiar becas para estudiantes de recursos limitados que quisieran estudiar derecho tributario. El notario no preguntó las razones y yo no las ofrecí. Firmé a las 6:15 de la tarde con la misma pluma estilográfica que uso para todos los documentos oficiales desde hace 15 años. Esa noche dormí 4 horas seguidas, que en los últimos días era considerablemente más de lo habitual. El viernes amaneció con un sol limpio, de otoño avanzado, que entraba por la ventana de la cocina mientras preparaba el café y le enviaba un mensaje a Tomás con la hora de llegada que habíamos acordado. 11:15, una hora antes que Adrián. Tomás respondió con un solo carácter. Gonzalo me confirmó que estaría en el portal a las 11:30. Tomás llegó a las 11:12. Traía el testimonio notariado en un sobre cerrado que depositó sobre la mesa del comedor sin decir nada. Se sentó en la silla del fondo, la que queda de espaldas a la estantería y de frente a la puerta, que es la posición que un hombre que ha pasado 40 años trabajando con documentos notariales elige de forma automática cuando quiere ver entrar a alguien sin que ese alguien pueda situarse detrás de él. Preparé el almuerzo con la concentración que se le da a las cosas que necesitan ocupar las manos mientras la cabeza trabaja en otra dirección. Lentejas que había puesto a remojo el día anterior, porque cocinar algo que lleva tiempo es la única forma que conozco de sostener la calma cuando lo que se aproxima requiere toda la atención que tengo. A las 11:52 sonó el teléfono. Era Adrián. Cuando lo vi en la pantalla, algo en el pecho se tensó de una manera distinta a las veces anteriores. No era miedo. Era ese estado de alerta que precede a los momentos en que todo lo que has preparado durante semanas va a enfrentarse a la realidad, y la realidad nunca es exactamente como la ensayaste. Descolgué. Papá. Su voz era la de siempre, esa mezcla de seguridad e impaciencia. Iba a salir ya, pero ha surgido un tema en el bufete. Puede que llegue 10 o 15 minutos tarde. ¿Te parece bien? Le dije que sin problema, que la comida aguantaba, que le esperaba. Colgué y miré a Tomás. Viene con 10 minutos de retraso, dije. Tomás no cambió de expresión. Los abogados jóvenes siempre llegan tarde cuando creen que el tiempo juega a su favor, dijo. El momento en que casi todo se torció llegó a las 12:16. Sonó el interfono del apartamento. No era Adrián, cuya llegada esperaba por el teléfono. Era Gonzalo, que desde el portal me avisaba de que acababa de ver a Nerea entrar al edificio por el portal principal 2 minutos antes, no con Adrián, sino sola, y que había subido directamente en el ascensor sin pulsar el interfono. 10 segundos después sonó la llave en la cerradura. Tomás y yo nos miramos. El tiempo que tardé en decidir qué hacer fue exactamente el que tardó la puerta en abrirse, menos de 3 segundos. Me levanté, caminé hacia el recibidor con paso normal y llegué justo cuando Nerea entraba con la llave de Adrián, que seguía teniendo en su poder, y se encontró conmigo a 1,5 metros de distancia, en lugar del apartamento vacío que esperaba. Nerea. Dije su nombre con la misma cordialidad de siempre. Adrián me ha dicho que llega un poco tarde. Pasa, estamos en el comedor. Su mirada fue al salón antes de que pudiera controlarlo. Vio a Tomás sentado en la silla del fondo. Lo que cruzó por su cara en ese instante no era sorpresa exactamente. Era el reconocimiento de que algo no estaba en su sitio, que la escena que tenía delante no era la que debería tener si todo siguiera según lo planeado.
No sabía que Tomás estaba en Madrid, dijo. Llegó hace unos días, respondí. Pasada al comedor la comida ya está. No tuvo opción de retroceder sin que resultara obvio. Entró. Se sentó frente a Tomás con esa compostura forzada de quien sabe que la situación ha cambiado, pero todavía no sabe exactamente cómo ni cuánto. Adrián llegó a las 12:28. Entró con la carpeta fina de plástico transparente debajo del brazo, la misma del domingo, y se detuvo en el umbral del salón con exactamente la misma expresión que Nerea había tenido 2 minutos antes, el reconocimiento de que algo no cuadraba. Su mirada fue a Tomás, luego a mí, luego a la mesa donde el dossier estaba cerrado dentro de una carpeta de cartón que él no había visto nunca. No sabía que teníamos más comensales, dijo. Siéntate, Adrián. Lo dije con calma y sin pausa. Tengo cosas que contarte. Algo cambió en su postura, no en la expresión, que mantuvo con una habilidad que reconocí porque lleva años perfeccionándola, sino en la forma en que dejó la carpeta sobre la silla en lugar de sobre la mesa, como si en el último segundo hubiera reconsiderado ponerla en un lugar visible. Se sentó. Nerea le miró un instante. Él no le devolvió la mirada. Yo serví el almuerzo. Lentejas, pan, agua en la mesa. Todo completamente normal, completamente doméstico. Comimos durante los primeros minutos con esa conversación de superficie que existe cuando 4 personas en una misma mesa tienen razones distintas para no romper el silencio todavía. Fue Adrián quien habló primero, porque la espera le estaba costando más de lo que quería mostrar. Dijo que había traído los papeles del domingo por si yo había tenido oportunidad de revisarlos, que si había alguna duda se la podía resolver ahí mismo, que no había prisa, que era una conversación tranquila. Lo miré. Vi en su cara la última traza de la seguridad con que había entrado, resistiendo todavía, sin saber todavía lo que tenía enfrente. Dejé el tenedor sobre el plato, apoyé las manos sobre la mesa y abrí la carpeta de cartón. El primer documento que puse sobre la mesa fue el historial de accesos bancarios. No dije nada mientras lo colocaba. Lo dejé frente a Adrián con la misma precisión con que se deposita un expediente ante un contribuyente en una sala de inspección, orientado hacia él para que pudiera leer sin esfuerzo, sin que yo tuviera que señalar nada ni subrayar ninguna línea. 30 años haciendo ese gesto me habían enseñado que el silencio en ese momento trabaja mejor que cualquier palabra de introducción. Adrián bajó los ojos hacia el papel. Los vi moverse de izquierda a derecha por la primera línea, luego detenerse. Reconoció las fechas antes que cualquier otra cosa. Lo supe porque la mandíbula se tensó de una manera muy específica, ese movimiento casi imperceptible que tiene la cara cuando el cerebro recibe información que no esperaba y necesita un segundo para procesar qué hacer con ella. Nerea miró el papel desde su lado de la mesa, sin poder leerlo completo desde ese ángulo. Miró a Adrián. Él no le devolvió la mirada. Puse el segundo documento encima del primero. El informe técnico pericial que identificaba el dispositivo externo desde el que se habían realizado los accesos, con las fechas exactas, los horarios y las acciones ejecutadas en cada sesión. En la última página, subrayado con un trazo fino de lápiz que yo había puesto la noche anterior, el acceso al formulario de modificación de beneficiarios del seguro de vida. Esto es un error, dijo Adrián. Su voz era plana, controlada. La voz de un abogado que sabe que la primera respuesta ante una prueba que no esperaba nunca debe ser la de quien ya la ha procesado del todo. Hay accesos que yo hice con tu permiso cuando te ayudé a configurar la cuenta. Puede que el sistema los registre como dispositivo externo porque usé mi portátil. Los accesos que hiciste con mi presencia y con mi permiso fueron en una sola sesión, hace 2 años, respondí. Duraron 17 minutos. El informe pericial distingue ese acceso de los 4 posteriores por características técnicas del dispositivo y por las acciones realizadas. Son sesiones distintas, en horario laboral, cuando yo estaba en la repartición. Silencio. Puse el tercer documento.
La carta de solicitud de historial clínico dirigida a la clínica psiquiátrica, con mi número de identificación fiscal, firmada por Adrián como solicitante. Nerea apartó la silla ligeramente hacia atrás, un movimiento pequeño que probablemente no fue consciente, pero que era el lenguaje del cuerpo de alguien que empieza a querer distancia de lo que tiene delante. Eso lo hice porque me preocupaba tu estado, dijo Adrián. El tono había cambiado. Ya no era la voz plana del primer momento. Era algo más parecido a la justificación, que es siempre el segundo estadio después de la negación inicial. He notado que estás más despistado, más cansado. Quería tener información para poder ayudarte si pasaba algo. Solicitaste mi historial clínico a una clínica privada sin mi conocimiento ni mi consentimiento, dije. A un médico que no me ha atendido nunca. Y lo hiciste para respaldar un informe de incapacidad que tenías preparado para presentar ante mí como amenaza. Adrián abrió la boca. La cerró. Tomás, que no había dicho una sola palabra desde que habíamos terminado de comer, colocó sobre la mesa su sobre cerrado. Lo abrió con calma y extrajo el testimonio notariado. Lo dejó al lado del resto de los documentos sin mirarlo, porque ya se lo sabía de memoria. Hace 3 años, dije, llamaste a Tomás y le propusiste gestionar conjuntamente mi patrimonio a cambio de una participación en la herencia que legalmente solo te correspondía a ti. Esto es su testimonio notariado, con fecha, descripción de la conversación y su firma. Adrián miró a Tomás por primera vez desde que había entrado al apartamento. Fue una mirada larga, de varios segundos, que no contenía ninguna de las emociones que uno esperaría ver en alguien que acaba de ser confrontado con algo que hizo y que fue incorrecto. Contenía, en cambio, la evaluación fría de quien está calculando cuánto daño puede hacer ese documento y de qué maneras podría cuestionarse su validez. Eso es la palabra de él contra la mía, dijo finalmente. Es la palabra de un tabelión jubilado en documento notariado, respondí. Pero si lo prefieres también tengo esto. Abrí el teléfono. Pulsé el archivo de audio y lo dejé sobre la mesa con el volumen al máximo. La voz de Adrián salió del altavoz con una claridad que llenó todo el salón. Limpia, reconocible, sin la menor ambigüedad sobre quién hablaba ni sobre lo que decía. La voz de Soledad Bravo a continuación, explicando plazos y procedimientos. La voz de Nerea al fondo. Y la frase que yo había escuchado pegado al marco de la puerta en mitad de la noche, pronunciada por mi hijo con la misma calma con que se planifica cualquier trámite administrativo. El viejo firma mañana o lo internamos. Ya tengo los papeles listos. Dejé correr el audio durante 45 segundos más. Luego lo detuve. El silencio que siguió era de una densidad diferente al de antes. No era el silencio de quien procesa. Era el silencio de quien ha llegado al límite de lo que puede sostenerse con argumentos. Nerea fue la primera en hablar. Lo hizo mirando a Tomás, no a mí, como si Tomás fuera el punto más débil de la estructura y desde ahí pudiera hacerse algún daño. Tomás siempre ha tenido problemas con esta familia, dijo. Lleva años intentando separar a Adrián de su padre. Esto es exactamente lo que hace, meter cizaña donde no. Nerea. Lo dije con una calma que no necesité forzar, porque a esas alturas la calma era lo único que quedaba dentro de mí. Todo lo demás había sido procesado durante los días anteriores. La grabación es mía. La hice yo en mi propio domicilio antes de que vosotros salieras por esa puerta. Tomás no estaba en Madrid esa noche. Ella cerró la boca. Adrián había estado mirando la mesa durante los últimos minutos. Cuando levantó los ojos hacia mí, vi algo que no esperaba ver y que me costó sostener sin que se notara en la cara. No era rabia, ni cálculo, ni la máscara profesional de los primeros momentos. Era algo más parecido al agotamiento. El agotamiento de quien ha estado sosteniendo algo muy pesado durante mucho tiempo y acaba de soltar la carga, no porque haya elegido soltarla, sino porque los brazos ya no dan más. Solo quería que estuvieras protegido, dijo. Y en ese momento, con esa frase, ocurrió algo que no había anticipado en ninguno de los días de preparación. No pude determinar con certeza si lo que escuchaba
Era la última justificación de alguien que había perdido la partida, o si había en esas palabras algún resto de algo real, alguna capa enterrada debajo de todo lo demás que todavía conectaba con el niño de 11 años de la foto en Santander. No lo supe entonces. No lo sé ahora. Lo que sí supe era lo que tenía que hacer a continuación, y lo hice. Voy a contaros lo que ocurre a partir de hoy, dije. No como conversación, como información. Hablé durante 8 minutos sin que nadie me interrumpiera. Les dije que la transferencia mensual de 800 euros que ingresaba en la cuenta de Adrián quedaba cancelada desde ese mismo día, que el banco ya había recibido la instrucción esa mañana, que el contrato de arrendamiento del apartamento de Chamberí, cuyo alquiler de 650 euros mensuales yo pagaba, quedaba rescindido con un plazo de 60 días para la entrega de llaves, plazo que empezaba a contar desde el lunes siguiente, que el testamento había sido modificado el jueves por la tarde ante notario y que Adrián ya no figuraba en él como beneficiario de ningún bien ni activo, que Gonzalo Pereira presentaría denuncia por acceso no autorizado a cuentas bancarias en los próximos días y que paralelamente se notificaría al Colegio de Abogados de Madrid la participación de Soledad Bravo Mengual en lo ocurrido. No alcé la voz en ningún momento. No hubo ninguna frase construida para herir más de lo necesario. Era información, era orden, era devolver las cosas al lugar donde debían estar. Adrián no respondió a ninguno de los puntos. Nerea sí intentó decir algo sobre el apartamento, sobre el plazo, sobre que 60 días no eran suficientes para encontrar otra solución, pero la interrumpí con la misma calma. 60 días es el plazo legal. Gonzalo os lo confirmará por escrito la semana que viene. Me levanté, fui al dormitorio y volví con un sobre blanco, sin membrete, con el nombre de Adrián escrito a mano en el exterior, con la misma pluma estilográfica que había usado para firmar el testamento el jueves. Lo puse sobre la mesa encima del dossier, en el mismo lugar exacto donde aquella madrugada la estilográfica negra de Soledad Bravo había reposado sobre sus documentos esperando mi firma. La diferencia era que esta vez el sobre no contenía ninguna petición. Contenía 3 párrafos que yo había escrito a mano el miércoles por la noche, después de releer la carta de Marisol, después de dejar que todo lo que tenía que asentarse se asentara. No le expliqué qué había dentro. No era necesario. Aquí termina lo que tenía para darte, dije. Me fui a la cocina. Cogí el café que había preparado antes de que llegaran y que llevaba 40 minutos en la cafetera sin que nadie lo hubiera tocado. Me serví una taza. Escuché desde allí el movimiento de sillas en el comedor, el roce de papeles, unos pasos, la voz de Nerea diciendo algo en voz muy baja que no llegué a descifrar. La voz de Adrián respondiéndole con 2 palabras que tampoco escuché. Y luego el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose, sin que nadie dijera nada más, sin que yo saliera de la cocina, sin que se produjeran los gritos, ni las súplicas, ni ninguna de las escenas que imaginamos cuando pensamos en cómo termina algo así. Solo el clic metálico de la cerradura devolviéndose a su sitio, y después silencio. Tomás entró a la cocina un momento después. Se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados y me miró durante unos segundos sin decir nada. Tenía esa expresión de los hombres mayores que han visto suficiente como para saber cuándo las palabras sobran. ¿Estás bien?, dijo finalmente. Bebí el café. Estaba frío. Lo bebí de todas formas porque era lo que tenía en la mano y porque en ese momento las cosas pequeñas son las únicas que tienen el tamaño adecuado para sostenerse. No lo sé todavía, respondí. Era la misma respuesta que le había dado la noche en que le llamé. Todavía no lo sé. Y era verdad las 2 veces, aunque por razones distintas. La primera vez porque no sabía lo que tenía delante. Esta vez porque saber lo que tienes delante no significa saber exactamente cómo vas a cargar con ello. Hay una cosa que nadie te dice sobre hacer lo correcto, y es que hacerlo no te deja entero. Te deja en pie, que no es lo mismo. Te deja con la conciencia del lado donde debe estar, que tampoco es lo mismo que estar bien. Lo que yo había construido durante 40 años seguía siendo mío.
El apartamento, el fondo de pensiones, las escrituras en la estantería del salón, todo seguía en su sitio. Y sin embargo, había algo que no iba a recuperar, no porque Adrián me lo hubiera quitado, sino porque la distancia entre el hijo que había querido tener y el hombre que había encontrado sentado en mi comedor no era una distancia que ninguna victoria pudiera cerrar. Eso también es parte de lo que hay que contar. Tomás se quedó esa noche. Cenamos algo sencillo que preparó él porque yo no tenía ganas de cocinar y porque hay personas que expresan el cuidado de esa manera, sin preguntarlo, simplemente haciendo lo que hace falta. Hablamos poco durante la cena. Hablamos de Zaragoza, de sus nietos, de una reforma que estaba haciendo en su casa, cosas sin peso, cosas que existen para que la noche tenga un ritmo que no sea solo silencio. Antes de que se fuera al día siguiente, me dijo algo que no olvidaré. Marisol habría sabido exactamente qué decirte ahora mismo. Hizo una pausa. Yo no sé qué decirte, pero sí sé que lo que hiciste esta semana lo hiciste bien. No le respondí porque no había respuesta que le añadiera nada a eso. Lo acompañé hasta la puerta, le estreché la mano de la misma forma torpe y sincera de cuando llegó al andén, y lo vi bajar las escaleras hasta que el sonido de sus pasos se perdió en el portal. Cerré la puerta. Me quedé de pie en el recibidor durante un momento. Frente a mí, en la estantería del pasillo, entre los dos libros de procedimiento fiscal, el marco de madera oscura con la foto de los tres en Santander. Adrián con la camiseta de rayas, Marisol riéndose de algo, yo con la mano en el hombro de mi hijo y esa expresión seria que tengo en todas las fotos. La miré durante más tiempo del que había tardado en mirarla ninguna mañana en los últimos años. Luego fui al salón, me senté en el sillón y me quedé en silencio en mi propio apartamento, que seguía siendo mío, que seguía estando exactamente como debía estar, con la lámpara del rincón encendida y la luz amarilla que Marisol eligió hace más de 20 años proyectándose sobre las paredes de la misma manera de siempre. Aquella noche no salió nadie de ese apartamento caminando en silencio para no ser descubierto. Esta vez el silencio era mío, y era completamente distinto.